Hecho en Casa TV es presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Los cielos cuentan tu gloria. Allá en el cielo me hablan de tu amor. En cada respirar, en cada gota de lluvia, no dejo de pensar, todo lo has hecho tú. Grande, eres grande, tu amor, tu compasión, tu fidelidad, Señor. Grande. Cuando miro el mar inmenso y toda la tierra, obras de tu mano son. Cada arboleda, cada criatura, tu mano las formó. En cada respirar y a cada paso que doy, no dejo de pensar, no existe igual a ti. Oh, grande. ¡Wow! Grande, grande, grande es nuestro Dios, a quien alabamos, a quien agradecemos por nuestra vida, y a ese Dios cantamos aquí en Hecho en Casa TV. Damas y caballeros, familia de todo el Paraguay, muy buenas noches. Otra edición más de Hecho en Casa TV. Cintia Martínez, muy buenas noches. Buenas noches, compañero, y buenas noches ahí en casa. Estamos súper felices de compartir una edición más de Hecho en Casa. ¿Y qué inicio, Cintia? A la pinta, me encanta. Toda la polenta que tiene. Qué polenta, cantando a un Dios grande. Daniel Romero, este joven cantante, hoy aquí en Hecho en Casa TV. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí. El placer es nuestro, Dani. Joven, ¿no? Súper joven. Y él es integrante, tengo entendido que del proyecto Dunamis, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿Sí o no? Del proyecto Dunamis 1. Es uno de los 4 artistas descubiertos por Hecho en Casa. Y hoy comparte con nosotros una de sus muchas canciones. Dani, la canción que cantaste es tuya.
composición en letra y música, entiendo, ¿no? Así es, completamente mía, tanto en letras y en algunos arreglos sí lo hicimos en el estudio con Motion Studios. Genial. Hay mucho para compartir hoy con Daniel Romero y su grupo, pero antes, señor director, Viñeta de presentación, por favor. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en casa está aquí, para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en casa TV. En Hecho en Casa hoy tenemos, Cintia, música, tenemos también danza, que estábamos iniciando con la danza. Que, por cierto, vamos a aprovechar a mandarle un beso enorme a Mónica, una de las integrantes Está enfermita, del ¿no? ballet. Sí, está enfermita y está en casa ahí acostando. Fuerza, Mónica. muchas Bueno, también como siempre tenemos un invitado especial, en este También. caso el joven Daniel Romero. Dani, ¿desde los cuántos años estás cantando? Bueno, aproximadamente hace 10 años atrás que comencé en el Ministerio de Alabanza en la iglesia donde estoy, la iglesia de Renacer, que por cierto envío un saludo muy grande a los pastores César y Cecilia. Y desde que me introducí dentro de la música así ahora mismo, digamos 3 años aproximadamente. 3 años. Y las canciones que estás, la que iniciaste, Grande, y las que estás, las que integran el disco de Proyecto Dunamis de Hecho en Casa, son totalmente tuyas, ¿no? Así es, César, totalmente mía. Como dije hace un rato, sí, algunos arreglos de algunos músicos que me ayudaron, pero letra y melodía sí sería mía, autoría mía. Ya, súper, realmente mucha polenta, Dani, ¿no? Me encanta que cada vez existan mayor cantidad de jóvenes componiendo. Eso es muy importante para nuestro país. ¿Verdad? Yo lo veo a Dani y lo veo, me refleja mucho a un cantante costarricense. ¿Sí? Sí, Ay. en lo físico y en el tono también, en ¿Vamos a el decir o no el timbre. nombre? Bueno, que la gente ahí lo identifique, sí. saque sus conclusiones. Pero ahora queremos escucharte cantar, Dani. ¿Qué canción nos traes ahora? Bueno, esta es una de las canciones que más me llega a mí, es Amor por ti, se denomina esta canción. Me encanta, muchísima polenta. ¿Sí? Así ¿En que serio? familia, Bueno, vamos a disfrutar de esta canción con muchísima polenta y un contenido en el mensaje bien edificante. Es Amor por ti, Daniel Romero aquí, en Hecho en Casa TV. Tú eres todo lo que yo quiero. Llenas mi vida y le das sentido a mi existir. Eres mi alabanza, mi adoración. Eres el que me inspira a cantar esta canción. No puedo evitar enamorarme de tu tierna voz y de tu presencia. En mi corazón hay un fuego ardiendo, es amor por ti. Yo no pararé de exaltarte, pues eres mi Dios y quiero adorarte. Con todas mis fuerzas te cantaré, oh fiel Señor. Contigo a mi lado, nada me falta, todo provees y eso me hace sentir muy feliz en ti, Señor. Hoy te necesito, nada soy sin ti. Eres tú la fuente que me hace vivir para poder decir. No puedo evitar enamorarme de tu tierna voz y de tu presencia. En mi corazón hay un fuego ardiendo, es amor por ti. Yo no pararé de exaltarte, pues eres mi Dios y quiero adorarte. Con todas mis fuerzas te cantaré, oh mi Señor. No puedo evitar
y de tu presencia. En mi corazón hay un fuego ardiendo, es amor por ti. Yo no pararé de exaltarte, pues eres mi Dios y quiero adorarte. Con todas mis fuerzas te cantaré, oh fiel Señor. Con todas mis fuerzas te cantaré, oh fiel Señor. Oh, yeah. Hecho en casa TV. Hecho en casa TV. Digno de adorar, digno de exaltar, eres tú, Jesús. Digno de amar, digno y nadie más, solo tú, Jesús. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Digno de adorar, digno de exaltar, eres tú, Jesús. Digno de amar, digno y nadie más, solo tú, Jesús. No hay otro como tú, no hay otro como tú,
Excelente, y yo estoy aquí para contarte todas las novedades que tenemos, porque en Hecho en Casa TV te ofrecemos todo lo mejor. ¿Y qué crees? Las luces que vos ves aquí en nuestro estudio fueron todos provistos por Music Hall. ¿Qué más te hace falta para ir a Music Hall? Tenés todo, libros, discos, luces, accesorios musicales, instrumentos, todo en Music Hall. Visita cada una de sus tiendas y disfruta Music Hall. Te cuento también que más de 12 artistas, todos ellos integrantes de los 3 proyectos Dunamis de Hecho en Casa, han pasado por el único estudio grabación, el mejor, Da Costa Producciones. Y vos que sos músico, no esperes más, anda a Da Costa Producciones que te va a dar lo mejor. Quiero agradecer profundamente a Ruta 66 por vestirnos, y vos tampoco, no te quedes sin tu prenda Ruta 66, acudí a sus locales y vestí la mejor prenda del país que apoya lo nacional. Y mi compañero César Chipola, vos ya lo conocés, sabés que anda por todo el territorio paraguayo. Él solamente utiliza los calzados de Diógenes, claro que sí, porque Diógenes Calzados es calidad que tus pies merecen. Mi compañero también de trabajo, Fertuns, un caricaturista extraordinario. Él todas las caricaturas que vos ves aquí en Hecho en Casa TV los hace al instante. Así es que comunicate también al número que aparece en pantalla y contratalo. Fertuns es un artista plástico de primer nivel. Agradezco también infinitamente a la estilista internacional María García por peinar a cada uno de los integrantes de Hecho en Casa TV, a las bailarinas, a los participantes, a todos. Ahí está María García. Y Chico Manía se viene con una fiesta para el cumple del chico en casa. Comunicate al 0961-934-065 y viví una fiesta diferente con Chico Manía. Bien, nosotros hoy en compañía de Daniel Romero, como invitado de lujo aquí en Hecho en Casa TV, vuelvo a recalcar que él es uno de los integrantes del primer proyecto Dunamis de Hecho en Casa. El proyecto Dunamis que promueve Hecho en Casa es un espacio para nuevos talentos. Hace un año atrás hablábamos de un Daniel Romero diferente a lo que es hoy. Y bueno, aquí está la prueba palpable del trabajo de Hecho en Casa. Hoy día, un año después, Daniel Romero, todo un profesional, todo un cantante que está cautivando, está bendiciendo con sus canciones por todo nuestro país, llevando de aquí para allá bendición, palabra cantada. Bueno, integrante del proyecto Dunamis 1 de Hecho en Casa. Este material está compuesto también por The Brother Bless, Derlis Saldívar y Ángel Palma, además de Daniel. Daniel, tu vida, ¿cómo fue en estos un año después del proyecto Dunamis? ¿Hubo algún cambio o no? ¿O estoy hablando de balde? No, tenés toda la razón, César. La verdad que fue un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Aquí el maestro César Chipola es muy exigente en cuanto a lo musical, muy exigente en cuanto a las técnicas. Y así como dijo César recién, empezamos con lo básico y después fuimos aprendiendo cosas nuevas, fuimos aprendiendo cómo compartir en público y cosas así. Y le agradezco muchísimo la oportunidad a Proyecto Dunamis, a Hecho en Casa Producciones, que se portó realmente con cada uno de nosotros. Yo creo que todos los chicos que formamos parte de Dunamis estamos muy agradecidos con la producción de Hecho en Casa. Bien, gracias Dani. Nosotros queremos presentarte a uno que es integrante fijo, a un excelente profesional. Adelante, también, Fertun. Fertun, por favor, adelante. Él tuvo hoy la tarea, Daniel, de hacer tu dibujo, tu caricatura, y queremos entregarte eso. Queremos ver primero todos, a ver cuál es el resultado final. ¿Cómo quedó Daniel? ¿Más joven? No, no puede ser más joven. No, más joven no puede ser, joven, pero es súper joven, es un más niño. blanco puede ser. Ahí está Daniel Ahí Romero. está. La caricatura hecha por Fertun. Ya, muchísima gente llama a contactar y a preguntarnos el número de teléfono de Fertun. Siempre aparece ahí en el Zócalo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que preguntan si tiene novia. Puede ser que hagan esa pregunta mañana. Responda. A ver, Fertun, contale a la audiencia si tenés o no tenés novia. No, estoy soltero ahora. Está soltero. A ver, levanta la mano derecha y para saber que está diciendo la verdad. Así no. ¡Upa! Bueno, Dani, nosotros queremos obsequiarte. Vas a estar llevando la caricatura hecha por Fertuns. Y hablando de obsequiar, Cintia, yo quiero pedirte que puedas entregarle al baterista. Yo ya me quería quedar con esto, no puede ser, ¿no? No hay macanea, Cintia. No Por favor, meterte en pues cosas sí. que no sabes. Vos pensaste Bueno, que eso era para comer comida china. Sí, ahora, por no, ejemplo, nada que ver. tiene otra utilidad. Otra utilidad. Yo te pido que le Bueno, entregues perfecto, en nombre de la bien. producción
al baterista. Bueno, esos palillos Sion, producción nacional, es óptima calidad, los palillos de Sion. Dani, nosotros queremos agradecerte de todo corazón por hacerte de tiempo y compartir con nosotros hoy aquí en Hecho en Casa TV. Sé que hay mucha gente detrás de cada movimiento tuyo. Quiero darte la oportunidad para que puedas cerrar y dar un mensaje a toda esa gente, por favor. Bueno, antes que nada, el agradecido soy yo realmente por la oportunidad y por el honor de estar aquí en este piso en Hecho en Casa TV, es lo máximo. Bueno, quiero agradecer primeramente, como dije al principio, a mis pastores César y Cecilia, que siempre me apoyaron en todo, con sus oraciones y también en lo económico, también muchas veces. A la familia Casco Espíndola, que también estará viendo ahora mismo, muchas gracias, porque la verdad que muchas veces fueron de transporte en cada concierto que hicimos. Pueden encontrarme en el Facebook como Daniel Romero, también no sé si puedo dar un número de contacto. Totalmente. Ok, cualquier casamiento, divorcio, lo que sea. No, divorcio no, divorcio para que se vuelvan a juntar, ¿verdad? No vaya a macanear, Dani. Divorcio para que se vuelvan a juntar, obviamente. Eso sí, Dani es Mondoró, Dani, ¿eh? Bueno, en ese caso el 0982-762-728. Ahí vamos a estar, mi productor va a estar atendiéndole y también tienen que pedirle permiso a César Chipola, ¿no? Totalmente. Un saludo a toda la gran familia de la Iglesia de Dios Renacer. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, a todos los que están viendo ahora mismo. Muchas gracias. A mi querida madre Nidia Romero también, que me acompaña por todos lados. Se porta también conmigo. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Dani. Nosotros, después de esta pausa, volvemos con más Hecho en Casa TV. Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Aplausos para nuestro ballet. Qué lindo grupo, Cintia, ¿no? Me encanta, yo voy a bailar uno de estos sábados. No. Prepárate porque voy a bailar y te voy a sorprender. Estamos No solamente a hablando vos, de la un audiencia. lindo ballet, Cintia. Y por No eso, vayas a meterte yo. en otras cosas, ¿sí? Todavía. Estás bien así, en la parte de conducción, estamos bien. No te Sí. metas en otra Por cosa. ahí ¿sí? te puedo sorprender y a la audiencia también. Vamos a Bueno, ver. yo también Sí. les puedo sorprender con el canto que no me dejas hacerlo, ¿eh? Pero en algún No, momento... pero eso sí, por Mira, misericordia. qué cara dura. gente. Mira la cara del jurado. Está por llorar. Sí, mira lo que tengo aquí en la mano, César, ¿viste? Yo Es también. Mi termito de Cintia, agua. nos tocó a nosotros esta vez. Así Sí, mismo. en programas anteriores el jurado estaba recibiendo los termos, gentileza de Lemuel Artesanía, pero hoy nos tocó Hoy nos tocó a nosotros con este termito de agua precioso. precioso, me dice encanta. Hecho en Casa TV y acá está mi nombre, César. Cintia dice aquí, me cambiaste el No. termo. Ey, vos querés ser yo, parece. No, nada que ver. O yo quiero A ver, ser dame vos. mi termo, yo quiero A mi ver. termo. A ver cómo Ahí hacemos. está, ahí. Así que agradecemos a Lemuel Gracias. Artesanía. Cintia, no toques más mis cosas, por favor. Bueno, perdón. De paso, ¿sí? Agradecemos a Lemuel Artesanía por este lindo regalo, realmente muy útil y recomendamos también, ¿eh? Sí, hay por hay mucha favor. gente que camina, mucha gente que corre. Bueno, nosotros tenemos ahora un momento especial. Cintia, ¿qué pasó de nuestra mascota? Nuestra mascota y está por ahí trabajando, no sé. ¿Dónde Mira, acá viene? llegó Está- chiquitito. ¿Qué va a hacer? Hola sin nombre. Hola. Todavía está sin nombre, ¿eh? No. Ey. ¡Ey! ¡Ey! Mira, te quiere hacer pis. Así Me orinó. No, así no. Mira. Tenemos producción, tenemos que contratar. ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! Mira un poco. Pobrecito, no le castigues así tampoco. Producción, tenemos que contratar a un domador, ¿verdad? Alguien que le eduque a este perro. ¿Cómo me va a venir a orinar acá? Bueno, andate. Vamos. Pobrecito. Qué bárbaro. No al me maltrato animal. Sí, después la patrona me va a retar, me va a hacer la hora a mí. Cintia, se viene un momento especial. Sí, ¿Sí? así es. Nuestro tiempo de escuchar, de conocer a nuevos participantes, Hecho en Casa TV, dando oportunidad a nuevos talentos. Y hoy Así tenemos a jóvenes participantes, Cintia, gente de 16 años, 17, 18,
más o menos entre 16 a 19, 20 años los concursantes Entro en el de hoy. rango todavía. En el programa anterior teníamos concursantes de 90 años casi, Sí. 84, 75, 55 y Así hoy es. tenemos a totalmente el otro polo extremo. opuesto. ¿sí? Muy bien. En Hecho en Casa damos oportunidad a todos. Está Eso. más que comprobado eso, ¿sí? Entonces tenés que cantar, compañero, no hay caso. Bueno. Vamos a ver si Re- le vamos a... Te tomo la palabra, te tomo la palabra. Le vamos a dar solpan al jurado para que te califique. Sí, Tenemos que ponerle una, ¿cómo es eso? Que cubre el oído. sí, exactamente. Bien. Una- Sí, exactamente. Con otra música, con mi voz, por ejemplo, cantando yo, pero... Bueno, ya te está yendo, Cintia. Parala, cortala. Tenemos ahora el honor de poder presentar a nuestro jurado de lujo. Y comienzo. Tengo el grato privilegio de presentar a esta señora cantante elegante como siempre, como siempre. la profesora Teresa Stipanovich. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, feliz de estar de nuevo aquí. Mucha suerte a los concursantes del día de hoy. Muy bien. Muy buenas noches también al archiduque Alberto del Luque. Sí, todo así, luego es en rima lo tuyo, maestros, ¿eh? Buenas noches, Cintia. Buenas noches para la teleaudiencia. También está con nosotros un grande del piano, José Farías. Buenas noches, José. Hola, ¿cómo estás, César? ¿Cómo estás, Cintia? Un placer estar aquí en el programa. El placer es nuestro. Qué dulce la voz de José, ¿no? Había sido. Había Parece, Sí, ¿no? ¿te No parece? solamente cuando toca. Me No, parece grita. nomás. Me parece. Bueno. Y la mirada, no sé si... Bueno, también Cintia está con nosotros. Daniel Ramos. Daniel Romero. Romero. Cintia. Qué Perdón. bárbaro. Producción, Estoy por favor. emocionada, Estamos anotando, yo. ¿verdad? Todo esto. Para después la bajada de caña, ¿sí? No, pero yo estoy emocionada con mis termitas de Lemuel, No, entonces por excusa, eso. excusa. Es Mondoronio. Bueno. Daniel Romero también con nosotros es en esta noche como miembro del jurado. Excelente cantante, joven, expositor de la Hermosa música voz. gospel nacional. Señor director, vamos a conocer a nuestro primer participante de la noche, por favor. Elías Daniel Benítez Sanabria, 20 años de edad. Cecia Yemina Benítez Sanabria, 19 años de edad. Se presentan como dúo. Vienen de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Ellos comparten su amor por la música. Damas y caballeros, con ustedes, Elías Daniel Benítez Sanabria y Cecia Yemina Benítez Sanabria. 19 y 20 años nuestros participantes, Cintia. Súper jovencitos. Encima van a cantar una canción, a mí me encanta, es un himno tradicional, sublime, gracias a la canción que nos trae. Precioso himno, de verdad. Es un Me himno encanta, me encanta. Vamos a presentar ya. Yo Dale, quiero dale, escuchar, yo sé que ahí la gente también en la casa quiere ya disfrutar de esta preciosa canción de parte de este dúo. Bueno, presentamos a Elías Daniel Benítez Sanabria Y a Cecia Yemina Benítez. con la canción Sublime Sublime Gracia, Gracia. aquí en Hecho en Casa TV. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego
Dios me sanó, mis cadenas ya Él rompió, y como río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Sublime, sublime, realmente sublime. Sublime gracia, esa gracia que perdona, Cintia, perdona nuestros pecados, esa gracia que nos llena de amor. Que nos Pero redime. bueno, nosotros disfrutamos la canción. Ahora es el tiempo que la señora Teresa Stipanovich aconseje a nuestros participantes, por favor. Bueno, viene el dúo. La canción muy linda. Las voces, bien. Me costó entender las palabras. Me hubiese gustado más claridad en las palabras. Pero bien. Bien, muchísimas gracias, profesora Teresa. Gracias también a nuestros primeros participantes. Vamos a conocer ya, Cintia, a nuestros segundos favor. participantes. ¿Sí? La gente está bien metida en sus casas. Así es. En este Esperando. concurso gospel, esperando quién se viene ahora. Y nosotros favor. también. Señor director, vamos a conocer al segundo participante en la noche de hoy, por favor. María de los Ángeles Ramírez Benítez, 20 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Caazapá. Cursa el tercer año en Contabilidad y Auditoría. Damas y caballeros, con ustedes, María de los Ángeles Ramírez Benítez. Bien, Cintia, rapidito, antes de ir a nuestro siguiente participante, ¿viste la guitarra que está allá atrás? La que es mía. No, ni tuya ni mía, no, nada que ver. Pero tenemos una sorpresa para nuestra A ver, ahí audiencia. yo estoy tapando, ahí está. Cintia, ahí está metida en el medio. Perdón. Vamos a estar obsequiando esa remera, así que prepárense, gente linda, familia. Esa Hecho guitarra. en Casa TV. Vamos Esa ¿qué guitarra, dije yo? remera. Remera. Esa guitarra. No, pero pasa que la guitarra viene con una remera. Ah, bueno, muy bien, muy Ay, bien. maestro, discúlpame. sos el colmo, muy bien, me encanta. Bien, vamos a ahora escuchar a María de los Ángeles Ramírez Benítez con esta preciosa canción titulada Una vida. Me faltan palabras, me faltan canciones, faltan instrumentos, me faltan acordes, se agotó el diccionario, se acabó el calendario, que aún no he terminado de decir lo que siento, porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, por eso inventaste la eternidad, porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, qué bien que inventaste la eternidad, la eternidad. No todo está dicho, no todos lo saben, no. Iré a las naciones y haré 1000 grabaciones. Inventaré una alabanza que salga de mi alma con nuevas palabras y dándote gracias, porque una vida no me da, una vida no me da,
María de los Merecidos aplausos, Ángeles. merecidos Sí, aplausos realmente. preciosa voz. Qué tarea difícil tiene el jurado. jurado ¿eh? hoy, sí, así Qué bárbaro. mismo. Y bueno, vamos a escuchar al maestro José Farías aconsejando a María de los Ángeles Ramírez. Sí, María de los Ángeles, ¿cómo estás? En realidad me gustó el tema, estuvo muy lindo. Yo desearía que pongas un poco más de fuerza en tu interpretación. Me pareció un poquitito que levantes más, porque la música tenía un poder para levantar un poco más. Nada más, después todo bien. Inclusive la afinación, ¿no? Bien, muchas gracias, maestro José Farías. Gracias, María de los Ángeles. La gente quiere más el concurso gospel pero van a tener en que Hecho esperar en un Casa TV. ratito. Unos segundos, pausa comercial y más Hecho en Casa TV. Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en casa TV. Sion Drums, el lugar donde vive la música. Yo te invito a que lo busques en Facebook. Está como Sion Drums Instrumentos Musicales. Y fíjate las fotos, fíjate todos los instrumentos que encontrás allí en Sion Drums. Ya no pierdas tiempo, vos que sos músico, que sos encargado de una iglesia en la parte de la música. Anda a Sion Drums y viví la música. Pirámide Materiales de Construcción, que tiene absolutamente todo lo que necesitas. En serio, ya no tenés que perder tiempo buscando un lugar donde tengan ferreterías, herramientas, materiales de construcción. Lo encontrás todo allí en Pirámide Materiales de Construcción y también los contenedores. Comunicate al número que aparece en pantalla y ellos te dan la solución a la construcción. Claro que sí, porque Pirámide es buena construcción. Quiero agradecer a Tapicor por proveer los muebles que utilizamos aquí en Hecho en Casa TV. Y el Sanatorio San Sebastián. ¡Qué sanatorio donde te dan de verdad el servicio de la salud único! Es impresionante, te atienden con una amabilidad y con una excelencia y un profesionalismo único en el país. Yo te recomiendo que para cuidar la salud de la familia acudas a Sanatorio San Sebastián. Y vos ya estás viendo el nivel de talento que tenemos aquí en nuestro país y todos los participantes que clasifican a la siguiente ronda aquí en Hecho en Casa TV van a prepararse al Instituto Canción, el mejor instituto de música aquí en nuestro país. Y sí, ya se está acercando el mes de julio, también el mes de agosto. En agosto comienzan las clases y vos ya te podés inscribir también al Instituto Canción, porque es pasión y excelencia. César, contigo. Muchas gracias, Cintia. Y hablando de canción, queremos agradecer a una de las profesoras de canción, quien está a cargo de todos nuestros participantes antes de cada programa. A Nayara Molinas, gracias por tu participación y ese trabajo excelente que haces con cada uno de los participantes. Cintia, también nombraste a Sion Drums y nosotros queremos destacar de que la guitarra que Hecho en Casa TV te regala es una gentileza de Sion Drums. Nosotros vamos a estar teniendo en cuenta a todos quienes pertenecen a nuestro Facebook. Así mismo. Hecho en Casa Producciones. Es las personas que están ahí como amigos, como contactos, son las que van a participar. Vamos a estar ampliando mucho más en nuestro Facebook y en cada programa también en cuanto a esto. Porque esta guitarra se la van a ganar, ¿verdad? Se la van a ganar, claro, Ay, claro. gratis, ¿sabes lo que eso es? Uy. Totalmente, para nuestros amigos del Facebook. Cintia, antes de ir a nuestro siguiente participante, quiero comentarte que estuve por Pedro Juan Caballero en estos días. La aceptación del programa es realmente genial. El cariño de la gente realmente ha tocado mi corazón y también hemos recibido llamadas y mensajes de la gente de Ciudad del Este, la gente de Santa Rita, gente de Pilar, de Encarnación. De Coronel Oviedo. Y la gente de aquí también en Asunción. Gente que ha abierto su corazón y ha dado un espacio en su corazón, en su familia, ha Hecho en Casa TV y eso nos llena de muchísima alegría, mucho gozo. Le agradecemos profundamente. Señor director, vamos a conocer a nuestro tercer participante de la noche, por favor, aquí en Hecho en Casa TV.
Juan Sosa Acevedo, 21 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de San Lorenzo. Cursa el tercer año en Ingeniería Electrónica. Damas y caballeros, con ustedes, Juan Sosa Acevedo. Juan Sosa Acevedo nos trae El tema, sí, puedes que se llama mencionar. Living 99. Y lo disfrutamos aquí en el concurso gospel de Hecho en Casa TV. I'm lost and broken all alone on this road. The wheels keep turning but the feeling is gone when I feel I'm on my own. You remind me I am not alone. When you say I live 99, leave them all behind to find joy for you alone. I live 99, leave them all behind to find joy. It's dark and lonely and the path is unclear. Can't move my feet because I'm frozen with fear. Then you say, my child, I am always here. I'm by your side. I live 99, leave them all behind to find you for you alone. I live 99, leave them all behind to find you. You're never too far down. I promise you'll be found. I'll reach into them up and my replay. Pursue you to the end like a faithful friend. Nothing in this world will keep me I'd live 99, leave them all behind to find you for you alone. I'd live 99, leave them all behind to find you. ¡Wow! ¡Súper! ¡Súper, Juan Federico! Me encantó. Muy, a mí también me encantó. Me sentí en Broadway por ahí de repente. Realmente, Sí. qué final, ¿eh? Yo no quisiera estar en el zapato de los No. jurados, realmente, no Oh, quisiera estar. sí ¿Qué mismo. tarea tienen hoy? Maestro Alberto de Luque, por favor, ¿podrías aconsejar a nuestro participante Juan Federico? Bueno, Juan Federico, muy buenas noches. Ahí está el micrófono. Juan Federico, buenas noches. Sos joven, tenés buena voz, así que los agudos, me gustaría que apoyes un poco más. Vos haces los agudos de garganta. Te sale bien y te salió inclusive afinado, pero hay que apoyar con la respiración, con el fiato, como se dice en italiano, o sea que es la base de la respiración del canto. Así que adelante porque sos joven y yo creo que podés ir muy lejos todavía. Bien, muchas gracias, maestro Alberto de Luque. Cintia, se viene nuestro último participante de la noche de hoy. Así que, señor director, vamos a conocerlo, por favor. Ruth María Arévalos Gavilán, 18 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Luque. Inició su primer semestre en la especialidad de música. Damas y caballeros, con ustedes,
Ruth María Arévalos Gavilán. Los participantes de hoy, Cintia, entre 16 a 21 años. ¿Eh? Qué jovencitos. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a escuchar a Ruth, ¿sí? Preciosa la canción, yo la conozco. Sí, ¿en serio? Me encanta esta canción. Disfrutamos en el concurso gospel de Hecho en Casa TV la voz de Ruth María Arévalos con la canción Resucítame. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro oía su voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucito y mi sueño. Transforma hoy mi vida y haz un milagro. En esta misma hora me llamas hacia afuera. Resucítame. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouvia sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove minha pedra e chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, Senhor. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para agora. Ressuscita-me. Tu eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios y me llevas a vencer. Señor, en todo en mí escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Oh, por favor. Qué difícil tarea, qué difícil tarea. Preciosa canción. Y con esto queremos decirle a las familias, si están necesitando un milagro de sanidad tal vez, mucha gente, milagro económico, nuestro Dios es todopoderoso. Que Restauración de la confíen, familia. que pidan, así como estábamos hablando en la canción, cantando y disfrutando de esta canción, pedile a Dios ese milagro y Él lo va a hacer. Daniel Romero, ¿podrías aconsejar a Ruth, por favor? Bueno, Ruth, buenas noches. La verdad que no hay mucho que decir. Excelente interpretación, excelente afinación, pero sí tendría que tener un poquito más cuidado en la fuerza que le das cuando alzas los altos, ¿sí? Un poquito más, pero excelente. Realmente no hay nada que decir. Excelente, seguí adelante, capacítate más y vas a llegar mucho más lejos.
Bien, muchísimas gracias Daniel Romero, gracias Ruth. Nos vamos a un corte y después vamos a saber el difícil veredicto de nuestro jurado no quiero hoy. estar en su lugar. Después de esta pausa, señor director. En casa hay talentos por un sueño alcanzar. En hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. Este es el tiempo en el cual vamos a estar conociendo el veredicto final de nuestro selecto jurado. Pero antes de ir a eso, maestro José Farías, vos tenés una invitación especial para hacernos a todos. ¿Podrías hablarnos, por favor? Sí, gracias César. Quisiera hacer una invitación a todos los que me están viendo ahora, ¿verdad? Y ahí está saliendo el día 16 de julio, martes 16 de julio, Teatro Municipal, en donde se va a presentar el disco que se titula Lo Nuestro, donde son temas donde hay folclore, fusión, y son todas obras que nacieron. Me animo a decir que Dios me dejó ese trabajo. Como yo una vez le había dicho, Señor, dame algunos temas para hacer, y me senté ahí. Yo te cuento que hacía un tema por día. Yo en 15 días terminé todo un disco. Entonces, después lo que me costó para grabarlo, ¿verdad? Pero lo que sí ya lo compuse enseguida, ¿eh? Pues lo arreglo y todo, tardé un poquitito, ¿verdad? Y ahora lo quiero presentar. Ya lo había presentado esto el año antepasado, pero ahora quiero hacer una nueva presentación de ese disco, ya que va a contar con la participación de músicos, donde están tocando, cada uno tiene su forma de interpretar el tema y le da una forma más viva y una nueva interpretación a los temas. La fecha, ¿podrías repetirnos, maestro? 16 de julio, martes 16 de julio, Teatro Municipal, 20-30 horas. Genial, muchísimas gracias por la invitación. Las familias en general ya está invitada Cintia, y vamos a estar presentes. Claro. Ahora se viene el momento crucial. Vamos a conocer el veredicto final de nuestro jurado. Qué difícil, qué difícil. Recalco esto, no quisiera estar en el zapato del jurado, pero es un jurado selecto. Muchísimas gracias, maestro Alberto Luque, señora profesora Teresa Stipanovich, Daniel Romero, maestro José Farías, gracias por estar con nosotros hoy en la mesa de nuestro jurado. Segundo lugar, segundo puesto para María de Los Ángeles Ramírez. Muchas aplausos. Felicidades. Y ahora, primer puesto corresponde a Ruth Arévalos. ¡Felicidades! Felicidades a todos. Realmente excelente hoy la participación de cada uno de los concursantes. Familia, muchísimas gracias. El próximo sábado, Cintia, más Hecho en Casa TV. Dios les bendiga. Chao. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en casa TV. Hecho en Casa TV fue presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Hecho en casa.